La verdad no me di cuenta del retraso. Yo lo empecé a sospechar por mis cambios de humor, porque yo no soy tan gruñona. Y bueno, me encanta dormir, pero últimamente me estaba dando como más sueño de lo normal. Y nada, desperté, tú no estabas ahí, bajé a la farmacia del hotel y me hice la prueba y resultó que sí, que estoy embarazada. Antonia, ¿dio positivo? Estás embarazada, ¿verdad? Por eso no puedes hablar, por la emoción, ¿no? Déjame ver la prueba. Por favor. No estoy embarazada, Vicente. El bendito proceso de inseminación no sirvió para nada. Yo misma, Vicente, no sirvo para nada, no sirvo para nada. Espérate. No digas eso. Yo jamás pensé que iba a ser madre tan pronto, digo, tan joven. Y bueno, entiendo que te puedes poner nervioso. Yo también estoy nerviosa porque es un bebé que no buscamos. Además, no sé, pienso que es una bendición. Esto puede consolidar nuestro amor. Soy una mujer trabajadora, dispuesta a luchar por la vida. Yo no le hago daño a nadie. Ayuda a quien puedo. ¿Y por qué, Vicente? ¿Por qué yo no puedo tener un hijo? ¿Por qué yo no? Vicente, perdóname. Yo te prometí que serías un gran padre. Y fallé. Mi cuerpo me falló. Antonia. A lo mejor hay que esperar más tiempo, ¿sí? Digo, son las hormonas, te pusieron tantas que a lo mejor es soltera las pruebas, mi amor. A lo mejor es un falso resultado. Esas pruebas a veces dan resultados falsos. Sí, claro. Claro, no más que salen negativos cuando la persona está en estado, pero que salgan positivos cuando no está embarazada es bastante extraño, ¿no crees? Miki, ¿qué pasa? ¿Por qué no te emociona que vas a volver a ser padre? Ros, déjame solo. No me sigas. Rosa me hubiera dicho cómo arreglarme. Yo no sé cómo se hacen estas cosas. Pero no está. Se fue a vivir su vida. Bueno, ¿y qué no me vas a decir? ¿Qué te parece mi vestido? ¿No te vas a arreglar? ¿Cómo quieres que vaya? Nada. ¿No te da gusto que me vaya a graduar, eh? A ver, ¿de qué sirve un diploma si vas a seguir en la calle pidiendo propinas para hacer truco con un balón? Lili, ya no seas tan cruel conmigo, ¿sí? A ver, si estoy en la calle es porque estoy buscando chamba. Necesito traer dinero a esta casa. ¿Sabes? Yo te admiraba mucho. Quería ser como tú. Y ya no me admiras. Ya no me admiras así nada más porque dejé el fútbol. No solo por eso, sino que ya me di cuenta que los guerreros siempre vamos a ser pobres. Por eso Julián dejó la escuela, por eso Rosa es como es y por eso Patas trabaja como un burro. Pues sí, pero yo terminé la high school y eso vas a hacer tú. ¿Para qué? Si ya entendí que los guerreros nunca vamos a salir de abajo. Tenemos que conformarnos con este barrio y la vida que nos tocó. TJ, ¿y tú vas a ir así a tu graduación? Yeah, why? No, sí, estás bien para ir a clases, pero no para un día tan especial e importante. Yo te puedo prestar un vestido y te No, puedo... Ashley, tú estás loca. Yo no voy a disfrazarme de algo que no soy. ¿Y a ti te parece que yo estoy disfrazada? Yes. Estás más cubierta, estás más arreglada y todo lo estás haciendo para recuperar a Maddox. Bueno, TJ, pero entonces lo estoy haciendo por una buena razón, ¿o no? Si yo puedo cambiar, tú también. Además, déjame, te arreglo un poco y que ese sea mi regalo de graduación. No tengo nada más que darte. Sí, conozco ese hotel. Nos vemos esta noche allí. Y recuerda, cero violencia ni pedidos especiales. No te preocupes, gatita, que no es la primera vez que te pago por complacerme. Perdóname, Tito. Perdóname. ¿Tú te acuerdas cómo nos imaginábamos cómo iba a ser nuestra graduación del high school? Ay, ya ni me digas que me voy a terminar de deprimir. ¿Por qué no hablas con Santiago?
Y le dice que lo hace por su propio bien. Él debe estar igual que tú. Desde que nos despedimos no hemos hablado. Debe estar muy mal. ¿Y si se aparece en la graduación? ¿Lo invitaste? No. Pero le dije que me iba a graduar para que me diera permiso de faltar al entrenamiento. Y él sabe que estudiamos juntas. Quizás. Miki, ¿me puedes decir qué está pasando? Te dije que me dejaras solo, por favor. No, quiero decir, yo entiendo que esto para ti es una situación muy difícil. Lo entiendo porque no debe ser fácil tener un hijo a tu edad, pero quiero... Necesito que hagas las maletas, nos devolvemos para Houston. ¿Por qué quieres volver? Porque esto cambia las cosas. Claro que cambia las cosas. No podemos seguir gastando el poco dinero que nos queda. No podemos seguir viviendo como fugitivos. Ahora tenemos que pensar en nuestro hijo, en nuestro bebé. Además, ya puedo estar cerca de mi familia. Pienso que ha pasado el tiempo suficiente para que me perdonen, ¿verdad? Yo no tengo ni idea. Pero yo necesito ordenar las cosas. Miki, quiero que sepas que yo no planifiqué quedar embarazada. Yo no lo hice a propósito. Este bebé es un regalo. Date cuenta que teníamos a todo el mundo en contra y ahora vamos a ser una familia. Y no solo tú y yo. Why didn't you tell me you were getting out today? Wow, planning on throwing me a surprise party, get me flowers or something? Huh? No. There's no beer or food. Oh, I was planning on going out. Crap. Ah. Wow, don't you look pretty, nice, and cute? You seem to have listened to me for once. Huh? You look better than usual. Yeah, well, today's Tia's graduation. She's in her room finishing up. What? Oh, the traitor that only went to visit me once while I was in jail. Yeah. And only to insult me? What you doing here in my house? What you doing Okay, here? stop. Today's a special day for her, right? Don't ruin it. ¿Y tu madre? No la vi. Se fue antes de que yo llegara. Lo que pasa es que hoy se gradúa mi hermanita y Marisol también. Marisol, la chica que mandas a sacar de las terapias cada vez que vamos a hacerla. Esa muchacha ha estado muy pendiente de ti, Eddie. Yo no sé. Yo no se supone que estuviese aquí. Yo se supone que estuviese allá apoyándola y celebrándola a ella y a mi hermanita. Tu madre podría llevarte. ¿Tú quieres que la llame para que te venga a buscar? ¿Y qué? Que me monte en una silla de ruedas, llegue allí y sea el hazmerreír de toda la graduación. No, eso no va a pasar, doctor. Hasta que yo no camine bien, a mí nadie me va a ver. Ahí vamos. Hijita, quiero que tomes muchas fotos. Oye, Marisol, yo me quiero sentar ahí hasta adelante. Mamá, no te puedes sentar ahí porque yo me voy a sentar ahí y tú te tienes que sentar aquí con los familiares. Irma, no me la presiones. Michole tiene razón. Yo ya estuve investigando. Yo sé cómo comportarnos en estos actos, mija. No se preocupe, no la vamos a avergonzar delante de sus amigos. Pues, ¿cómo no va a poner el tiempo de investigar este parásito? Es todo el tiempo del día. Irma, No haces nada. Por favor, tú ya párale. No se pelee. Ya va a comenzar el acto. Bueno, ya nos vamos. Te amo, mi niña. Suerte, mijita, vamos a Es que quiero decirte que gracias por demostrarme que eres muy grande. Y así como me dedicaste tus goles, quiero que sepas que esto es tu logro, tuyo y de nadie más. ¿Eh? Ok, a ver, ayúdame a ponerme esta. ¿De qué lado? ¿Ahí está? Acá. Acá. Allá. Te quiero. Paul. ¿Llegué tarde? Oye, no, para nada, al contrario. ¿Y si llegaste tarde qué? Más bien tarde, pero chulísima. ¿Eh? Es mejor que la ignores. Mañana es el juicio y un escándalo te puede perjudicar. No te preocupes, ya sé que este es un día importante para la familia y no voy a dejar que me lo eche a perder. Es mejor que te levantes y así no te rompes el cuello buscando a TJ. Yo no sé por qué no vino con la loca de Ashby.
Es su graduación, es importante, tiene que estar aquí, ¿no? Si tanto la extrañas, ¿por qué dejaste pasar todos estos días sin buscarla? Pensé que estarías más días por Chicago. Como no contestas mis mensajes. Vine por Erika. Debemos seguir con la campaña del deporte contra las drogas y ella me tiene que ayudar. No la vas a conseguir. Se fue con su novio a la graduación de su cuñada. Erika es muy responsable. Estoy seguro que en cuanto le diga que tenemos trabajo, va a dejar cualquier acto de secundaria de barrio. Yo la conozco. La conocías. A Erika ya no le interesa tu campaña. Lo hizo por ayudar a Marisol. Y cometiste un grave error al conseguirle empleo a José María. A ver, Alma. Y segundo, ¿por qué cometí un error? Porque ya Erika consiguió de ti los favores que necesitaba. Ahora ya no tiene ningún interés en volverte a ver. ¿Viste el cambio de apariencia de Ashley? Está tratando de lucir como más maternal, más recatada. Es puro teatro para el juicio. Pero no le creo nada, sigue siendo la misma. No manches, checa las miraditas que me está echando ahorita. No lo puedo creer. ¿A poco la soltaron ya esta vieja? Pues que no fue esta la racista que atacó la casa. Pues sí. Y para colmo es la otra bola de mazos. Si Dakota se nos acerca, le ponemos una silla de sombrero, ¿ok? Lili, bájale dos, mija. Además, esa mujer no se va a atrever a hacernos nada aquí. ¿Es ella? Qué bella se ve. Mira, TJ, se arregló para venir. Y mira, Julián, que va echando la baba por TJ. Extraño cuando TJ vivía en nuestra casa. Estaba bien padre. Tú llegaste sin que te esperara. Te robaste Santiago. mis besos. Santiago, sí. Te escondiste en cada uno de mis sueños. Y ahora siento que sin ti me pierdo. Que te pienso y te pienso. Eres lo único que yo deseo. ¿Y qué voy a hacer si un día no estás? Creo que moriré si tú te vas. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.